Ok, listo. Entonces, buenos días a todos de nuevo. Qué gusto volver a estar aquí con ustedes y el día de hoy pues tenemos la última charla de este ciclo sobre carreras en ciencias, un mundo de oportunidades y descubrimientos en Colombia y en el mundo. Ese es el título, ¿cierto?, de nuestras charlas. Y dentro de esas charlas tenemos o tuvimos básicamente 5 diferentes charlas enfocadas sobre diferentes aspectos de las ciencias naturales, ¿cierto? Empezando por el estudio en la Universidad Nacional y en otras universidades públicas y privadas en Colombia, un panorama un poco general sobre las carreras de ciencia, tecnología, eh, matemáticas. Eh, También el tercer punto, hablando un poco sobre los hongos y sus aplicaciones, que es mi campo de especialidad, sobre cómo conseguir becas, que fue la vez pasada. Y el día de hoy, pues vamos a hablar también sobre un tema muy interesante que es el inglés como lengua franca en las ciencias naturales. Entonces, eh, empezando, eh, cuando uno habla, ¿cierto?, de una lengua franca, ¿qué es y por qué se necesita? Una lengua franca es básicamente una lengua que es usada por hablantes nativos de otros idiomas para comunicarse entre sí. Entonces, digamos, tener un idioma común, digamos, en Colombia, en Venezuela, en Chile, no estaríamos hablando de una lengua franca. El español no sería una lengua franca entre Colombia, Venezuela y Chile, porque es nuestro idioma nativo y hablamos el mismo idioma y sirve para comunicarnos. Una lengua franca sería como nosotros hablando español y alguien de Francia hablando francés y hablamos un segundo idioma, ¿cierto? Inglés, por ejemplo, para comunicarnos. Esa sería la definición de una lengua franca, cuando no se habla el mismo idioma, ¿cierto? Pero se usa ese segundo idioma para comunicarse. ¿Por qué es necesaria una lengua franca? Básicamente porque hay más de 7.100 idiomas que se hablan al día de hoy. Luego, pues sería imposible, ¿cierto?, para todos aprender 7.100 idiomas para poderse comunicar con absolutamente todas las comunidades que hay en el mundo. Y tener una lengua franca que sirva, ¿cierto?, de puente entre los diferentes países y comunidades, pues es bastante útil, porque de esa forma, pues podemos comunicarnos más eficientemente. Y hay razones para comunicarnos. Hay, por ejemplo, razones comerciales, hay relaciones diplomáticas, hay relaciones administrativas, también hay razones académicas, científicas y culturales de diferentes tipos de intercambios que solamente pueden suceder cuando tenemos una lengua en común, ¿cierto? Y podemos comunicarnos y entendernos con otras personas. ¿Qué lenguas francas han existido en el mundo? Entonces, si ustedes se van años atrás, van a encontrar que en general han llegado a existir muchas lenguas francas a lo largo de la historia. Una de las más conocidas, ¿cierto?, en algún tiempo fue el latín, que fue introducida por el Imperio Romano y fue usada ampliamente por sus países descendientes para diferentes aspectos académicos, intelectuales y religiosos. Entonces, seguramente han escuchado de que hay iglesias que ofrecen, por ejemplo, misas en latín, inclusive hasta el día de hoy, y en Colombia. Esa es, digamos, una tradición que viene desde el Imperio Romano y es, digamos, esa lengua franca que se utilizaba para esos aspectos litúrgicos en Europa y lo que fue luego la América española. Eh, Lógicamente hoy en día ya no se habla. Hay muchos textos todavía escritos en latín hasta alrededor de 1900, tempranos, 1910 o 20, todavía se producía algo de literatura científica, particularmente en latín, pero ya pues hoy en día ha caído en completo desuso y no se usa más, básicamente. Otras lenguas francas que han existido es, por ejemplo, el turco otomano, que fue usado por el Imperio Otomano en muchos de sus dominios y pues fue
una mezcla, digamos, entre turco con algunas influencias árabes y persas y se usaba en todo el territorio otomano, que es la parte verde, ¿cierto? Que pueden ver aquí en este mapa. Otra lengua franca que se usó bastante por algún tiempo fue el español durante el apogeo del Imperio Español por allá por los años 1600, 1700. España era un país muy influyente y muy grande, obviamente. Todo esto eran los dominios españoles de la época. Y como tal, pues España controlaba muchísimo comercio mundial con diferentes países y el español era una lengua franca para esas relaciones comerciales. También, desde luego, muchos de estos territorios que eran españoles en su momento no hablaban español, eh, pero para poderse comunicar con la corona española, tuvieron que empezar a hablar español, ¿cierto? Y el español se volvió una lengua franca para los territorios que en ese momento eran de la América Española, que incluían pues todos los países de Hispanoamérica y adicionalmente también partes de África y las Filipinas que en algún momento hicieron parte del Imperio Español. Otra lengua franca fue el francés, que todavía goza de cierto estatus internacional y se usa sobre todo para ciertas eh, acciones diplomáticas y también en África también se usa bastante porque hay una región francófona grande. Eh, pero pues también ha caído un poco en desuso comparado con lo que era hace probablemente 100 años, donde el francés era bastante importante como lengua internacional. Otra lengua franca fue el ruso, que fue básicamente la lengua franca de la Unión Soviética. La Unión Soviética era una unión de 15 países, entre ellos el principal Rusia y luego otras 14 repúblicas que hacían parte de esa Unión Soviética y el único que hablaba ruso, los únicos que hablaban ruso eran Rusia y Bielorrusia. Todo el resto hablaban otros idiomas. Y el ruso fue introducido dentro de sus programas curriculares, todo el mundo aprendía ruso y básicamente las personas de, por ejemplo, Ucrania y Kazajistán podían hablar entre sí, ¿cierto? Comunicándose en ruso y ruso fue en ese momento una lengua franca para las personas de la Unión Soviética y también los que hacían parte del bloque comunista o el Pacto de Varsovia, ¿cierto? Que eran los países de Europa del Este. Otras lenguas francas, también están lenguas francas dentro de la América precolombina, no solamente pasó en Europa, si ustedes van a cada continente seguramente van a encontrar muchísimos ejemplos y en el caso de la América precolombina está por ejemplo el quechua, que fue una lengua franca introducida por el imperio Inca, que era el imperio o fue uno de los imperios más dominantes en Sudamérica antes de la llegada de los españoles y se utilizaba desde luego en los dominios del imperio inca en varias partes de Perú, Bolivia, Ecuador, inclusive parte del suroccidente colombiano y desde luego pues era utilizado dentro del comercio que era influenciado por el imperio inca en ese momento. También está en Norteamérica el náhuatl y el maya, que eran utilizados también por los aztecas y los mayas, y pues incluye partes de lo que era hoy en día México y Guatemala. Entonces, si ustedes se fijan, hay un factor común predominante en todas esas lenguas francas y es que esos idiomas fueron establecidos por potencias dominantes de su momento en diferentes contextos regionales para potenciar principalmente el comercio en un área específica dentro de una región o inclusive a nivel mundial. ¿Qué otros ejemplos hay, aparte de ser introducido por potencias dominantes de la época, ¿cierto? Para fines comerciales, también hay algunos otros ejemplos interesantes como el italiano, que Italia pues no fue una potencia mundial, digamos, hace 200, 300 años. El Estado italiano empezó apenas a existir en 1870. Luego no era una potencia, pero aún así el italiano estándar fue muchas veces usado o aprendido por algunas cortes reales europeas por allá en los años
1700 y era como un idioma de prestigio y se usaba, en ese caso podía ser usado como una lengua franca entre esas cortes reales europeas. También está el alemán, que se convirtió en un idioma muy influyente en las ciencias naturales, sobre todo en la parte final del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, debido a su producción académica. Eh, su, su uso, sin embargo, se vio truncado por la Segunda Guerra Mundial, donde la Alemania nazi del momento, ¿cierto? Perdió la guerra mundial y básicamente el alemán fue un idioma un poco, básicamente, enviado al ostracismo por muchos años antes de volver a adquirir algún tipo de influencia mundial. Y otros ejemplos muy interesantes son el esperanto y otro idioma, otra lengua llamada interlingua, que son lenguajes artificiales que fueron creados en su momento para tratar de, digamos, de crear una lengua franca que fuera fácil de aprender para todo el mundo. Estos lenguajes fueron creados en Europa, en realidad lo que significa que no son fáciles de aprender para todo el mundo, sino para personas que hablen idiomas europeos. Eh, Sin embargo, tristemente la idea no despegó eh, y el Esperanto e Interlingua, como ustedes ven, pues fueron creados en 1887 y 1951 y probablemente muy pocos de ustedes habrán escuchado esos idiomas. Eso es porque básicamente no cogieron influencia y no pudieron llegar a alcanzar el objetivo que estaban buscando. ¿Por qué creen ustedes que no prosperaron esos intentos de crear esas lenguas artificiales o de usar esas lenguas artificiales como lengua franca? Pues hay muchas razones para ello. Lo primero es que a pesar de que esos idiomas se crearon simplificando la gramática para hacerla más fácil, también utilizando solamente verbos regulares en vez de verbos regulares e irregulares como pasa en el español y en el inglés y en otras muchas lenguas. Y a pesar de todos sus intentos, básicamente habían unas pequeñas falencias, unos pequeños problemas que impidieron su esparcimiento, ¿cierto?, a muchos otros lugares del mundo. Entonces, lo primero es que aprender un idioma es difícil y toma tiempo y dedicación. No importa lo fácil que sea, siempre va a tomar tiempo y dedicación. Si ustedes como hispanohablantes tratan de aprender los idiomas más cercanos y más fáciles, como por ejemplo el portugués o el italiano, se van a encontrar que igual necesitan dedicarle tiempo y que los idiomas, si bien son fáciles, digamos, superficialmente, cuando ustedes tratan de ahondar un poco en la gramática de esos idiomas, van a encontrarse con diferencias suficientes que hacen que sea un poco más difícil y que tome mucho más tiempo y dedicación de lo que uno inicialmente pensaría. Entonces, lo mismo pasaría con estas lenguas, Esperanto y lengua franca. También requieren esa dosis extra de dedicación que de repente no siempre eh, puede todo el mundo tener interés en dedicar. También otro problema importante es la falta de escuelas en su momento. Esos fueron idiomas creados en 1800, a finales de los 1800 y 1950. Básicamente la educación a gran escala no era todavía una cosa común, era una cosa que apenas se estaba desarrollando. Luego, la falta de tener una instrucción formal en una escuela, en un ambiente académico, pues lógicamente afecta la posibilidad de que mucha gente pueda aprender esa lengua. Y también el hecho de que la lengua no sea usada o el idioma no sea usado como lengua vehicular para presentar diferentes temas académicos, pues también es un problema para potenciar, ¿cierto? Y diseminar el uso de la lengua. Otro problema importante fue la falta de contenido cultural, digamos, obras de teatro, películas, libros, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de contenido es contenido que es importante para mantener viva una lengua y para uno como hablante de esa lengua para mantenerla en uso.
Si ustedes no están usando una lengua, no están usando un idioma todos los días, leyendo cosas, escuchando cosas, viendo películas o haciendo algún tipo de actividad en esa lengua, básicamente va a haber atrofia de esa lengua y ustedes van a perder el dominio de ese lenguaje. Eh, Otro problema importante fue la falta de hablantes iniciales. Básicamente, pues eran lenguas que se estaban creando de manera artificial. Luego no había nadie en el mundo, absolutamente nadie que hablara esa lengua y los humanos somos animales sociales por definición. Biológicamente estamos programados para vivir en sociedad, porque esa es la manera en la que sobrevivimos. Un humano solo en el mundo difícilmente podría sobrevivir. Luego, para crear sociedad necesitamos hablar. Y si no hay nadie con el que se pueda hablar ese idioma, pues básicamente ese idioma no va a tener ninguna utilidad para los seres humanos. Se necesitan necesariamente otros hablantes. Eh, y también otro problema importante es que había una falta de atractivo en el idioma, en el sentido en que no fue adoptado por ningún tipo de personas de pronto la alta sociedad, ya sea la realeza o personas dentro del mundo del entretenimiento, científicos o académicos. Eh, Normalmente muchos de los idiomas, y como ha pasado que se han convertido en lengua franca, son idiomas que son hablados por algún tipo de potencia o algún tipo de grupo o comunidad en alguna posición jerárquica y se vuelven aspiracionales para el resto del mundo y el resto de las personas, algo muy similar a lo que sucede hoy en día con el inglés. Es aspiracional para nosotros querer hablar inglés. En su momento, para el esperanto y la lengua interlingua, pues no había ningún grupo que representara ese, digamos, eso llamativo para que otras personas pudieran aprender o se motivaran a aprender el idioma. Luego, pues, con todos esos problemas, básicamente esas lenguas artificiales nunca pudieron prosperar como lengua franca. ¿Cuál es entonces, cuál es la lengua franca más usada hoy en día? Yo creo que probablemente ustedes lo saben, lo han escuchado, es el inglés. Eh, y el inglés como lengua franca pues se usa hoy en día en muchísimos contextos culturales y económicos, ¿cierto? Para hacer negocios y también académicos. Y se usa inclusive por fuera de las naciones angloparlantes, eh, típicas como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia, que son como los 6 países más o menos de la anglosfera, y luego tienen muchos otros países que hablan inglés, ¿cierto? En África y en el Caribe, y la India. Pero no solamente se usa en esos países, sino también inclusive en países de Europa. Si ustedes viajan a Europa, por ejemplo, a Francia, Italia, Alemania, si ustedes no hablan el idioma de ese país, lo primero que ellos van a pensar es que ustedes hablan inglés y les van a preguntar cosas en inglés. Luego ya es una lengua franca que se usa en lugares del mundo, ¿cierto? Básicamente donde el inglés no es nativo en lo absoluto y la gente, digamos, por defecto asume que el resto puede hablar o comunicarse en algún nivel básico de inglés. Pero, ¿por qué el inglés es la lengua franca hoy en día? Luego, como les decía, y ya había mencionado algunos puntos antes, ¿cierto? Hay unas razones por las cuales un idioma se llega a convertir en lengua franca y esas razones también hacen parte de por qué el inglés se volvió una lengua franca, particularmente entre los últimos 150 años. Lo primero es que tenemos al Imperio Británico, que desde más o menos mediados de los 1800, digamos, tomó el relevo después de que España fuera la potencia dominante en los siglos anteriores. Básicamente España entró en decadencia, vinieron las independencias en 1820 más o menos, y el final total del Imperio Español en 1898, cuando perdieron Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Y todo ese tiempo significó básicamente un ascenso vertiginoso para el Imperio Británico, en donde comenzó a adquirir cada vez y cada vez más terreno. El Imperio Británico llegó a controlar
el 25% del terreno mundial en su momento, que es el mapa que ustedes ven en esta figura, y eso fue después de que los Estados Unidos también ya hubieran adquirido su independencia. Entonces, tenían un imperio británico bastante fuerte, luego Estados Unidos se independizó y también comenzó a volverse una nación bastante fuerte y eso naturalmente influyó en que el inglés fuera cogiendo cada vez más y más y más relevancia. Adicionalmente, también dentro del siglo XX hubieron dos guerras mundiales que sucedieron en Europa y en las dos, las victorias militares fueron para el Imperio Británico, en el caso de la Primera Guerra Mundial para el Imperio Británico y sus aliados, y en la Segunda Guerra Mundial para los aliados en los cuales estaban el Imperio Británico y adicionalmente los Estados Unidos. Luego, pues desde ese punto ellos también introdujeron el inglés en muchas de sus políticas mundiales en las que pudieron influir como victoriosos que fueron de esas guerras, de esa Segunda Guerra Mundial en ese momento. Y otra razón importante por la cual el inglés ha mantenido su presencia a nivel mundial es que hoy en día, ya después de la disolución del Imperio Británico y mucho tiempo después de las guerras mundiales, ustedes encuentran países en casi que en cada región del mundo que son bastante dominantes y que hablan inglés. Entonces, en América tenemos los Estados Unidos y Canadá, que son los países más desarrollados del continente americano y donde se produce la mayor cantidad de tecnología y ciencia de punta. También en Asia y Oceanía ustedes van a encontrar Australia y Nueva Zelanda, que son los países más desarrollados de esa zona, o que compiten de cerca, digamos, con Japón y Corea, pero son bastante influyentes en esta zona del mundo y también tienen, por ejemplo, la India y Singapur, que son países, en el caso de Singapur es un país desarrollado, pero en el caso de la India, aunque no es desarrollado, es un país bastante grande e influyente y produce también muchísimo comercio, muchísima ciencia y tecnología también. Luego, pues tienen esa ventaja, digamos, y esa presencia regional. E inclusive en África ustedes van a encontrar un país como Sudáfrica, que si bien no se considera desarrollado por muchas razones, también tiene una producción importante de ciencia y tecnología que lo hace influyente en esta parte del mundo. Luego, ustedes ven que básicamente el inglés tiene una presencia regional dominante prácticamente en cada continente y eso pues ayuda a mantener el nivel de influencia del inglés. También, aparte de esas razones, digamos, geopolíticas, hay que ver que ellos son los que producen, los países angloparlantes producen muchísima tecnología en términos tanto militares como de electrónicos, ¿cierto? De uso casero del día a día para las diferentes sociedades, las diferentes personas. También hay una industria masiva cultural, por ejemplo, como Hollywood, y eso naturalmente vende muchísimo y transmite muchísimo el idioma hacia el resto del mundo. También tienen otro efecto importante, fue el aumento explosivo de la educación eh, masiva en el siglo XX, que hizo que cuando el inglés estaba volviendo un idioma dominante, pues muchas personas en el mundo comenzaron a aprender inglés. Luego, pues obviamente con la educación masiva, el inglés es básicamente la segunda lengua que se aprende en la gran mayoría de países, y no todos. Antes de eso, pues digamos, nadie estudiaba ni inglés, ni francés, ni alemán, ni nada de esas lenguas, a no ser que fueran personas de alta sociedad o con muchos recursos. Pero pues ahora el inglés es un idioma que permea absolutamente todos los niveles sociales. Y también la presencia del inglés dominante en ciencia y tecnología hace que muchas personas pues requieran saber inglés para leer sobre los últimos avances científicos y tecnológicos. ¿Qué beneficios hay de aprender inglés? Entonces, ya digamos, sabemos que el inglés es la lengua franca hoy en día. ¿Cuáles son los beneficios de aprender ese idioma?
primero, y diría yo lo más importante, es que se puede usar para comunicarse con personas de muy diversas culturas y de una gran variedad de países en absolutamente todo el mundo. Eh, Les pongo acá esta foto en la derecha. Es una foto que tomamos o me tomaron. Estoy con un grupo de personas de Fulbright, que es la beca que me gané, por la cual hice los estudios de doctorado, y en un seminario de enriquecimiento cultural, les llaman ellos, nos llevaron a la sede de la NASA en Houston, en Houston, Texas. Y en ese caso, todas las personas que estaban en esa reunión, eh, más de 100 personas de diferentes países, ninguno de esos países era un país angloparlante, básicamente eran países de absolutamente todo el mundo donde se hablan otros idiomas de manera nativa, pero todos nos podíamos comunicar entre sí hablando inglés, lo cual, si ustedes lo piensan, es algo poderoso e impresionante en términos del alcance que hablar inglés puede tener. Ustedes pueden hablar con personas de Francia, de Rusia, de Afganistán, de China, de la India, de Brasil, de muchísimos países, y gracias al inglés se pueden establecer esas relaciones y esos diálogos que de otra forma sería imposible establecer. Luego eso es bastante importante. Al final los idiomas, como les decía, somos animales sociales y buscamos comunicarnos, y la forma de aprender y comunicarnos de otras personas que hablan un idioma diferente es usando esa lengua en común, que sería el inglés en este caso. Luego ese es un factor y un beneficio muy importante. ¿Qué otros beneficios tiene hablar inglés? Tiene muchísimos beneficios, ¿cierto? Por ejemplo, están posibilidades de estudio y trabajo que se extienden muchísimo más allá de la anglosfera, como les decía, y se extiende hacia varios países de Asia, de Europa y de África. Eh, Ustedes pueden ser, digamos, atletas, ¿cierto? Y pueden moverse a través del mundo, donde seguramente hablar inglés va a ser un factor a su favor. Pueden trabajar en la industria de servicios o, por ejemplo, en cocina, y pueden ir también a diferentes lugares del mundo hablando inglés. Por ejemplo, uno de mis hermanos, él trabaja en cocina, él trabajaba en Bogotá, en un restaurante, y algún contacto comentó de una oportunidad en los Emiratos Árabes Unidos, en un hotel en ese país, y él ganó ese trabajo y estuvo trabajando allá por alrededor de 2 años. Y la forma en la que él se comunicaba allá en los Emiratos Árabes Unidos era en inglés. En su momento él no era necesariamente la persona más fluida, porque no usaba el inglés a diario, no lo había estudiado digamos, de manera juiciosa por mucho tiempo, pero le salió esa oportunidad, practicó un poco el inglés y fue a trabajar a los Emiratos Árabes Unidos, y pudo hacerlo porque básicamente hablaba inglés, es un requisito. Y como les decía, en ese caso en la industria de servicios es muy importante. Si ustedes van a Europa, por ejemplo, a países como Portugal, Francia, Italia, ustedes van a encontrar que la mayoría de personas que trabajan en la industria de servicios, los restaurantes, los hoteles, inclusive los museos, hablan inglés. Si ustedes, como les decía, van allá y no hablan la lengua de ese país, sino hablan portugués, no hablan italiano, no hablan francés, la expectativa de ellos es que ustedes hablen inglés y les van a hablar en inglés. Entonces, también es un lugar, o son lugares en donde el inglés puede ser útil, y no necesariamente tendrían que hablar los idiomas de esos países. Y desde luego también otro beneficio de hablar inglés es para temas académicos, porque ustedes podrían ir a estudiar a diferentes partes del mundo, que de nuevo no incluye solamente eh, los países de la anglosfera, sino también en países como por ejemplo Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Alemania, Holanda, todos esos países. Para estudiar allá, ustedes no necesitan hablar los idiomas nativos de esos países. La mayoría de esos países tienen programas en inglés porque les gusta traer una población internacional, y saben que pues esa población internacional habla mayoritariamente inglés en vez de hablar noruego o alemán o el idioma que sea.
Entonces, hablar inglés les puede llevar también a esos sitios, a estudiar y a vivir y trabajar en esos sitios. E inclusive si ustedes se van hacia Asia, también hay muchos países inesperados en donde pueden hacer sus cosas en inglés, trabajar y estudiar en inglés. Está Singapur, bueno, el idioma oficial de Singapur sí es el inglés, para quienes no lo sepan, entonces allá pueden ir a trabajar y estudiar en ese idioma. Pero, por ejemplo, en China, Japón y Corea del Sur, cuyos idiomas nativos son diferentes, ¿cierto? Son chino, japonés y coreano. Allá también pueden ir eh, como estudiantes internacionales o investigadores internacionales, por ejemplo, y se van a comunicar con ustedes en inglés. Luego, eso es una ventaja bastante importante que desafortunadamente, por ejemplo, nosotros no tenemos en esta parte del continente. Si ustedes en Colombia, básicamente no recibimos muchos investigadores y personal de otras partes del mundo que hablen o con los cuales nos comuniquemos exclusivamente en inglés. Eso no es tan común, si bien tal vez está cambiando, tal vez se está incentivando eso un poco, pero por ahora no es algo que sea muy común. Eh, Como les decía, y como empezaba también un poco esta charla, la ciencia en el mundo se habla en inglés. Y una prueba de que la ciencia en todo el mundo se habla en inglés son, por ejemplo, estos gráficos que ustedes encuentran acá. Aquí en la parte izquierda, por ejemplo, dice el porcentaje de artículos científicos publicados en idiomas diferentes al inglés entre 1996 y 2018. Y esto está perdón, esto está en porcentajes de artículos publicados. Entonces, si ustedes ven el mayor porcentaje no es mayor del 6%, lo que significa que el 92% ya es publicado en inglés, porque estos son idiomas diferentes al inglés. El mayor porcentaje en algún punto fue de chino, alrededor del 6%, pero si ustedes ven, comienza a disminuir a partir del año 2008 más o menos, comienza a disminuir, e inclusive, ¿cierto? En un país tan grande como China, más de 1 billón de personas, eh, más de 1.000 millones de personas viven en China y aún así, eh, digamos, con todo ese público, ellos prefieren ahora publicar en inglés para tener un alcance más global y no solamente un alcance dentro de su propio país, que igual es un mercado grandísimo. También en algún punto se hablaba francés, como ustedes lo ven, o alemán, acá en esta parte de 1996 también. Igualmente esas líneas, como lo pueden ver, han ido decreciendo. Eh, y el portugués, que sobre todo alentado por Brasil y digamos el boom económico que tuvo Brasil en los años 2000 y que incluyó mucha inversión en ciencia y tecnología, muchas personas fueron a estudiar a Brasil, por ejemplo, de Colombia durante esos años. Hubo un incremento constante de la producción en portugués y luego ha venido bajando también la mayoría de la producción ahora busca hacerse en inglés. Entonces, como ustedes lo ven, pues básicamente todos estos idiomas representan una fracción muy pequeña de el porcentaje mundial de artículos científicos que se publican cada año. Y la mayoría de ellos se publican en inglés. Otro ejemplo, en este caso aquí en la parte derecha, es un ejemplo un poco específico sobre las publicaciones en biología celular. En vez de todas las ciencias, en vez de todos los artículos científicos, es solamente enfocado en biología celular entre los años 2001 y 2016. Ustedes ven que el número de publicaciones en inglés es más casi 18.000, el número de publicaciones, mientras que en otros idiomas solamente están 177 publicaciones, en español en particular, alrededor de que 17, 18 publicaciones, eh, y eso comparado con 17.000 publicaciones, pues es una diferencia enorme. Luego, para tener acceso a la ciencia y la tecnología que se está desarrollando hoy en día, ¿cierto? Los últimos adelantos, los últimos avances en cada campo científico
es obligatorio hablar inglés, ya no es una opción, tenemos que hacerlo. Si ustedes quieren aprender un tercer idioma, está bien, pero como segundo idioma es bastante importante que aprendan el inglés. Ahora, es una desventaja, digamos, para países como Colombia, el hecho de que toda la ciencia en el mundo se haga en inglés. Sí, desde luego que es una desventaja. Y siempre va a ser así, porque pues si uno no, si la ciencia se publica en un idioma diferente al idioma nativo, pues siempre va a ser un problema o un reto adicional para los que no hablan ese idioma, ¿cierto? Y están tratando de aprender ese idioma. Siempre va a haber una pequeña desventaja y eh, así en otros países como, qué sé yo, Holanda y Alemania, ustedes encuentran que ellos son bastante proficientes en inglés, que el inglés de ellos es bastante bueno en términos generales. Aún y para ellos va a ser más cómodo siempre hablar su idioma nativo que hablar inglés. Luego siempre va a ser una desventaja, pero digamos que eh, en esta realidad nos tocó estar hoy en día y no hay mucho que podamos hacer, a menos que volvamos el español a lengua franca, pero no lo veo muy probable en el futuro cercano. Esta publicación que les muestro acá es bastante interesante porque habla de las desventajas de preparar publicaciones científicas en inglés y el problema, digamos, de la dominancia del inglés dentro del contexto de los investigadores colombianos. Curiosamente, irónicamente, si ustedes ven el título del artículo, está en inglés, fue publicado por una colombiana y habla del problema de la dominancia del inglés, pero el artículo está en inglés, no está en español. Eh, es una pequeña ironía, pero pues vale la pena resaltarlo. Ahora, si ustedes ven estos gráficos, por ejemplo, entonces acá habla de el tiempo invertido por parte de los investigadores para escribir artículos en inglés. Entonces, y en español. Si ustedes lo comparan, el tiempo promedio que les toma escribir artículos en español y el tiempo promedio que les toma escribir artículos en inglés, pues van a encontrar una diferencia significativa, estadísticamente hablando, en favor, ¿cierto?, de que les toca dedicar más tiempo para escribir artículos en inglés, lo cual pues tiene sentido, ¿cierto? No es una sorpresa si ustedes van a escribir en una lengua que no es la suya, les va a costar un poco más de trabajo. También habla un poco de los mayores costos para poder publicar en inglés. Entonces está, por ejemplo, en este caso, primero les toca, pueden escoger la opción de edición estándar, ¿cierto? Como una edición de estilo, que tiene un costo determinado. También está una edición premium que tiene un costo adicional, donde revisan un poco más el estilo y dan sugerencias adicionales para mejorar el paper en inglés. Y también está acá el costo de una traducción estándar, que sería el costo más alto porque en ese caso entregarían el manuscrito en español y ellos lo traducen al inglés. Entonces, hay unos costos asociados con eso. En general, no es siempre tan útil mandarlos a traducir. Es útil, pero si ustedes reciben y yo he utilizado ese servicio de traducción estándar en algún momento, igual le toca a uno revisar muy en detalle la traducción, porque normalmente las personas que traducen no son expertas en ciencia y tecnología y eso significa que muchos de los términos disciplinares los pueden traducir mal y luego les toca revisar como línea por línea que todas las palabras que se están usando pues sean palabras que tengan sentido dentro del contexto científico. Entonces, igual requiere tiempo, o sea, no es que ustedes los manden a traducir y listo, y ya está, ya quedó, no. Lo manden a traducir, igual van a gastar ustedes un tiempo adicional editando ese manuscrito traducido. Entonces, es gasto de dinero y es gasto de tiempo. Y finalmente, esta otra gráfica acá habla de los niveles de ansiedad al hacer presentaciones orales. Entonces, básicamente lo que dice es que hay un mayor nivel de ansiedad cuando les toca hacer presentaciones orales en inglés, comparado al nivel de ansiedad que pueden sentir cuando hacen presentaciones orales en español.
lo cual desde luego también tiene todo el sentido, porque si van a hacer una presentación en un idioma que no es el idioma nativo de ustedes, pues va a requerir una preparación extra y un esfuerzo extra. Eh, Luego, pues todo eso tiene sentido, todos esos efectos son reales y esperables, y como les decía, pues son desafortunadamente una desventaja, pero también una realidad que es importante reconocer y es importante aprender que hay que cerrar esas brechas y al menos el problema está identificado, sabemos que tenemos que hacer para cerrar esas brechas, básicamente mejorar nuestro nivel de inglés. Ahora, ¿cómo se mide el nivel de inglés en general? Hay diferentes maneras, ¿cierto? Pero lo más estándar básicamente es eh, el presentar los exámenes de medición internacional del uso del idioma inglés como el TOEFL y el IELTS, que son idiomas diseñados por una empresa americana en el caso del TOEFL y el Consejo Británico en el caso del IELTS, y evalúan las competencias de lectura, de escucha, de escritura y de habla para las personas y digamos que les da un puntaje asociado a cada una de esas aptitudes para saber qué tan bien dominan el idioma. Entonces, fíjense ustedes que evalúa eh, dos, dos, eh, dos parámetros pasivos, digámoslo así, dos competencias pasivas, como la lectura y la escucha, y también dos competencias activas, en este caso como la escritura y el habla. Entonces, eso es importante conocerlo porque esa es la forma en la que ellos también van a reportar los resultados. Cuando ustedes presentan el TOEFL y les devuelven los resultados, les van a decir en el reading sacó 25, en el listening sacó 23 o lo que sea. Y en cada una de esas pues van a encontrar un puntaje asociado. También otra forma de medir o en la que se clasifica, digamos, la proficiencia en el inglés y también, dicho sea de paso, en cualquier idioma, eh, segundo idioma que ustedes estén aprendiendo, es el marco de referencia europeo, del que probablemente hayan escuchado, que mide, pues básicamente, cuál es la competencia de ustedes al usar ese segundo idioma. Entonces, A1 es el idioma, el nivel más bajo, el que está cuando uno está recién aprendiendo ese segundo idioma, y el C2 es básicamente un hablante nativo que domina el idioma a la perfección, lo habla a la perfección, no tiene mayor problema cuando está tratando de hablar ese idioma. Entonces, dentro de los objetivos, por ejemplo, del gobierno nacional, ¿cierto? Del Programa Nacional de Bilingüismo del Ministerio de Educación, está que los estudiantes del grado 11 salgan en un nivel B2. Eh, no sé qué tan lejos o qué tan cerca se estará de ese objetivo, pero ese es un poco el objetivo que ha planteado el Ministerio de Educación. Ahora, si ustedes evalúan un poco el nivel de proficiencia en el inglés alrededor del mundo, ustedes van a encontrar, esto es un mapa que realiza cada año un instituto internacional que promueve la enseñanza del inglés. Y los datos pueden no ser súper correctos, porque no creo que estén midiendo de manera correcta, digamos, el muestreo no creo que sea del todo correcto, pero da digamos, una idea de los niveles que se pueden encontrar en diferentes lugares del mundo. Entonces, entre más alto sea ese nivel de dominio del idioma inglés, más azul va a ser el país, ¿cierto? El mapa del país, y entre más bajo va a ser de este color naranja. Entonces ustedes van a encontrar que en Europa en general, particularmente los países nórdicos y Alemania, pues tienen un dominio del inglés bastante alto, seguido un poco por Francia eh, y los países, digamos acá Polonia y otros países acá cercanos a Alemania. eh, y en un nivel más bajo se encuentran países como España o como Italia. Pero en general, pues hay un nivel relativamente, al menos moderado o alto, o muy alto en el caso de Europa. En el caso de Sudamérica o de América Latina en general, ustedes van a encontrar que
el dominio más alto, la proficiencia más alta está en Argentina, donde el resultado es alto, seguido un poco por Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Perú. Y Colombia, Venezuela y Brasil tienen un nivel más bien bajo en este caso. Curiosamente, vale la pena resaltar acá el nivel en México, aparentemente es muy bajo. Y es muy curioso porque es el país que está, digamos, vecino a Estados Unidos, con el que mayor intercambio comercial tiene con Estados Unidos. Y aún así el nivel es muy bajo según este mapa. Entonces, pues es importante como reconocer eso y al menos saber que el dominio del idioma en Colombia pues es bajo y que lógicamente hay que tomar eh, correctivos para mejorar esa situación y al menos tratar de emular alguna política que se haya usado de manera más exitosa en Europa o inclusive en Argentina. Ahora, ¿cómo mejorar el nivel de inglés en Colombia? Entonces, hay muchas maneras, y seguramente el mismo ministerio estará tratando de implementar muchas formas. Yo de acá cinco ideas en general que vale la pena considerar o sobre las que vale la pena reflexionar un poco. Lo primero, lógicamente, se necesitará un mayor entrenamiento de los profesores de inglés, porque si los profesores de inglés no tienen un nivel alto, pues obviamente no, los estudiantes no podrán alcanzar un nivel alto. Ahora, dicho eso, también hay un mito del profesor hablante nativo, que es un mito porque un hablante nativo no necesariamente es capaz de enseñar su idioma mejor. Y eso hay que decirlo con total claridad. Un ejemplo desde mi orilla, por ejemplo, alguien acá hablan, tratando de aprender español, porque hay muchos americanos tratando de aprender español, y americanos que no son latinos ni tienen ascendencia latina de ningún estilo, que simplemente les interesa aprender un segundo idioma y el español es uno de los idiomas más fáciles de aprender para los angloparlantes. Entonces, uno de ellos me preguntaba por qué se usa el adjetivo bueno y buen como antes y después del nombre, porque yo puedo decir, este es un buen libro y el adjetivo está antes, y porque uno puede decir, esta comida es buena y el adjetivo está después. ¿Cuál es la diferencia entre buen y bueno o buena que se usa antes y después del nombre? La verdad, no sé, yo solo sé que así se usa y que si lo uso de otra forma va a sonar raro y posiblemente no me entiendan. Eh, si yo digo este libro es bueno, va a sonar incompleto, ¿cierto? Este libro es bueno, no bueno, pero no podría explicar nunca por qué. Sencillamente no tengo el conocimiento suficiente y el bagaje suficiente enseñando o aprendiendo esos aspectos del español como para enseñárselos a otra persona. Y así mismo pasa con el inglés, cuando ustedes lo aprenden. Si ustedes le preguntan a un hablante nativo por qué se usa una expresión así o asá, o por qué la gramática es así o asá, ellos la mayoría de las veces no van a saber. Eh, y en muchos casos ustedes van a saber más gramática que un hablante nativo. Eh, y gramática prescriptiva, además, que es la gramática de cómo se supone que se deberían decir las cosas, que no necesariamente es igual a la gramática real, ¿cierto?, del mundo exterior. Entonces hay cosas como, por ejemplo, cuando ustedes dicen hay mucha gente, ¿cierto? O hay muchos carros, por ejemplo. Ustedes dirían, there are a lot of cars, ¿sí? Pero la mayoría de los hablantes nativos no van a decir there are, pero van a decir there is. Y en inglés, en una clase de inglés, a ustedes les van a decir eso es incorrecto porque es el plural, debería ser there are en vez de there is, pero así lo usan los hablantes nativos. Entonces, hay muchos aspectos en ese caso que es interesante analizar y que es importante desmitificar. No se necesitan profesores hablantes nativos para mejorar el idioma necesariamente. Un segundo punto es desarrollar programas de inmersión temprana. Por ejemplo, acá en Estados Unidos hay muchas guarderías que son de inmersión en español, lo cual lógicamente
implica que los estudiantes se exponen desde bebés al idioma español y básicamente la persona que cuida a esos niños habla español muchas veces de manera nativa y ese bebé va a crecer en sus primeros 2 años, ¿cierto? Que pasan, bueno, inclusive más 4 años tal vez que pasan en la guardería, van a crecer continuamente escuchando el español en la guardería y en la casa hablan el inglés. Entonces, desarrollan ese bilingüismo desde muy temprana edad. Y también hay primarias que son en inmersión y son muchas veces escuelas públicas. Algo bien curioso es que acá tienen escuelas públicas de inmersión en diferentes idiomas. Entonces hay escuelas públicas de inmersión en español, hay escuelas públicas de inmersión en chino, hay escuelas públicas de inmersión en alemán. Y digamos que no hay una forma un poco descentralizada de hacer las cosas comparado con Colombia, donde el Ministerio de Educación impone que todos deben hacer lo mismo. En vez de dar cierta margen de flexibilidad para que en cada colegio se desarrollen ideas diferentes. Eso también valdría la pena considerar. Otra forma de incrementar el nivel de inglés es volver el inglés una lengua vehicular para un número de materias mínimo, por ejemplo, alrededor del 50%. Eso lo hacen en muchos colegios privados en Colombia. La parte de ciencia y tecnología es muchas veces enseñada en inglés, ¿cierto? La parte de matemáticas, química, biología es enseñada en inglés y la otra mitad de materias es enseñada en español. Esa es una estrategia que puede ser también útil para incrementar el nivel de uso del idioma y además como lengua vehicular un idioma se aprende inclusive mucho mejor, mucho más porque se está usando en un contexto en particular que simplemente en una clase de idiomas. También fomentar programas de intercambio e inmersión dentro del país y fuera de él. Por ejemplo, en San Andrés y Providencia tenemos una comunidad que habla inglés de manera nativa y no siempre se aprovecha. Si bien hay profesores que han ido a hacer algunos campamentos o experiencias de inmersión con nativos raizales que hablen inglés en San Andrés y Providencia, pero eso se podría extender a estudiantes o se podrían llamar profesores de esa zona y facilitar también conversaciones con esos hablantes. Y otro quinto punto es desarrollar hábitos personales de inmersión en el idioma, que también les va a ayudar mucho de manera individual, ¿cierto?, a mejorar en el idioma inglés. Ahora, dentro de esas estrategias que pueden aplicar de manera más individual, ¿cierto? Les cuento algunas que pueden ser útiles. Lo primero es estudiar la pronunciación en las primeras etapas de aprendizaje del idioma y subrayo primeras porque es importante conocer desde muy temprano cuál es la pronunciación más correcta, ¿cierto? De una palabra. Conocer como esos detalles va a facilitar que ustedes más adelante puedan absorber el idioma más fácil porque van a escuchar nuevas palabras, nuevas expresiones y van a entender lo que les están diciendo. Muchas veces no entienden las palabras, el significado, pero pueden hacerse una idea de qué es lo que esa persona dijo, ¿cierto? De cómo se escribiría esa palabra y cómo pueden buscarla en el diccionario. Entonces eso es importante. Y también otra cuestión importante es un poco aceptar que los sonidos son diferentes. Uno de repente muchas veces puede creer que solamente existen 5 vocales A, E, I, O, U y que en otro idioma va a ser así y que de repente las otras vocales que suenan un poco diferente, uno las puede españolizar de alguna forma y va a sonar entendible y la verdad es que no. Entonces, eso es importante aceptarlo y tratar de un poco eh, aprender la forma en la que esos sonidos son diferentes y por qué son diferentes y luego aprender a producirlos también. Otro aspecto importante es imitar un acento nativo. Es importante, muy importante esa parte desde el punto de vista neurológico, porque mucha gente se siente un poco tonta y dicen como que no, renunciar a mi acento es como renunciar a mi identidad o lo que sea. Eh, Son posiciones, pero la verdad es que desde el punto de vista neurológico es muy importante imitar un acento nativo. ¿Por qué? Porque hay una diferencia clara en musicalidad entre los idiomas.
Esa diferencia en musicalidad muchas veces también implica diferencias entre un idioma que es basado en sílabas o basado en estrés, que esa es una diferencia importante entre el español y el inglés. Eh, y al final también esa diferencia en musicalidad del idioma en general se ha encontrado a través de estudios de resonancia magnética que activa diferentes redes neuronales. Cuando han hecho pruebas con personas, digamos, que se consideran, entre comillas, verdaderamente bilingües, que son personas que desde muy chiquitos han crecido con dos idiomas y los hablan, digamos, de forma nativa, a la perfección los dos idiomas. Lo que han encontrado es que cuando ellos hablan un idioma y el otro están activando redes neuronales completamente diferentes. Y muchas veces eso puede, digamos, rastrear hacia la base de que la musicalidad del idioma es diferente. Y eso genera, digamos, un estado en el cerebro diferente para prepararlo y hablar dos idiomas diferentes. Eso es importante y eso separa el idioma nativo del idioma objetivo cuando ustedes imitan y también evita la interferencia del idioma nativo. Y eso es algo de lo que yo me he dado cuenta. Si yo estoy hablando con un acento muy cercano al mío en español, ¿cierto? Si hablo en inglés con un acento muy cercano al mío en español, voy a comenzar a cometer más errores de pronunciación y de palabras. La interferencia que yo siento del mi idioma nativo es mucho más alta. Cuando trato de hablar en un acento más parecido al de una persona nativa, se facilita un poco el pensamiento en inglés y la no interferencia del español, tanto en términos de pronunciación como en términos de gramática y de vocabulario. Entonces son aspectos que vale la pena, a los que vale la pena ponerle atención. Eh, otro aspecto, antes de pasar a la siguiente diapositiva, es que tal vez hayan escuchado, o tal vez no, pero hay una controversia en general entre lingüistas y neurocientíficos sobre si existe una edad crítica para la adquisición de un segundo idioma. Muchos dicen que sí, que hay una edad crítica alrededor de la adolescencia, después de la cual un idioma ya no se aprende de la misma forma. No, casi básicamente si se aprende desarrollando un acento extranjero y nunca se va a desarrollar un acento nativo. Otra gente dice que no, que es cuestión de práctica, que uno puede aprender un idioma después de la adolescencia y aún así adquirir un dominio muy cercano al de un nativo y que es solamente una cuestión de práctica sostenida a través de los años. Es una controversia científica, no está resuelta, eh, pero en general yo considero que si ustedes practican lo suficiente, pueden llegar a adquirir ese segundo idioma muy cercano al nivel de una hablante nativo. Lógicamente, pues puede que siempre hayan diferencias, eh, pero van a alcanzar a un nivel que es suficiente para expresarse, digamos, sin que haya problemas de entendimiento y para ustedes entender a los demás sin que haya problemas de entendimiento, que al final es lo que más importa. Eh, Dentro de ese primer punto, simplemente les pongo acá unos recursos adicionales que podrían utilizar en términos de estudiar la pronunciación y el aprendizaje de los sonidos. Ustedes pueden buscar este libro que aparece acá, se llama American Accent Training, y lo pueden buscar en internet, en Google, es un PDF, lo pueden descargar, tiene unos audios, unas pistas que también pueden encontrar en PDF, perdón, en Internet, eh, y explica muy bien muchas de cómo se pronuncian muchas de las vocales y consonantes, y es bastante útil. Me fue a mí bastante útil al menos para entender ciertas diferencias de la expresión o la pronunciación de las vocales sobre todo. Otra recurso que pueden usar es esta aplicación que pueden descargar por Google de Play Store, que se llama Frederick, y también les muestra un poco muchos ejemplos de pronunciación y también ligado un poco a la escritura de ciertas palabras. A mí me parece que también es bastante útil. Esa aplicación es paga, pero realmente sí vale la pena, me parece que es bastante útil. Otras eh, otro tema del que es bueno, digamos, enterarse o usarlo es algo que se llama el alfabeto fonético internacional.
IPA por sus siglas en inglés, y hacer mucho énfasis en lo que ellos llaman minimal pairs, que es como comparar dos palabras que suenan parecido, eh, pero en donde la vocal es diferente. Entonces, por ejemplo, ahí, este es un ejemplo muy interesante, o sea, hay una diferencia muy grande entre decir sheet y shit, porque pues los significados de esas dos palabras son muy diferentes, ¿cierto? Esto es hoja, mientras que esto es, digamos, una mala palabra en inglés. También existen diferencias similares, acá en este caso para estas dos palabras, food y food, y en este caso, este es un ejemplo de consonante de que son diferentes, como ship y chip. Entonces, es importante practicar ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué errores comunes tienen los hispanohablantes en general? En los cuales ustedes pueden enfocarse para tratar de mejorar su pronunciación, su acento y su entendimiento al final, porque si ustedes entienden cómo se pronuncian las cosas, su escucha va a mejorar muchísimo. Entonces, uno es aprender que hay, bueno, los errores comunes, perdón, es no diferenciar vocales cortas y largas. Por ejemplo, lo que les decía de acá de shit y shit, suenan diferente y muchas veces las palabras son muy diferentes si dicen una o la otra. No producir e identificar el sonido reducido, que es que lo representan con esta E invertida, que es como una A. Y eso sucede mucho en palabras como estas de acá, lunch, cut, luck. Es un sonido que es importante aprender a producirlo. Es como que va acá en la garganta y no se usa mucho en español, no se usa, ¿no? Prácticamente en ninguna palabra. A menos que uno hable muy rápido y no pronuncie bien. Eh, Otro tercer punto es no producir e identificar este sonido, que es como una en palabras como purse, search, bird. Esa letra suena igual, no es purse, no es search, no es beard, es diferente. También no confundir los sonidos, este sh y la che, lo que se ve como una che. Entonces muy común encuentran ustedes personas que hablan español que van a decir una palabra que es SH, como ship, y terminan usando la che, ¿cierto? Porque es la palabra, el fonema más cercano en español y digamos que uno de los que más interfiere. Entonces es bueno tratar de no decirlo, de no confundirlas. Y otra muy importante es la L oscura, que existe en otros idiomas como el portugués, pero no en el español. Se encuentra al final de las palabras, entonces no, como este all o overall, esa L un poco más, le llaman L oscura, tiene una forma de producirse pegando la lengua al paladar. Entonces no suena igual que la L del español. Entonces no es all, sino all, es como un poco más larga y más eh, sostenida. Y otro ejemplo acá interesante que les pongo es esta página que se llama Youglish, y voy a entrar un segundo a esa página, simplemente para mostrarles cómo funciona, porque me parece, es uno de los recursos más interesantes que yo he visto. Entonces se llama Youglish, tal como ustedes lo ven ahí. Es una página en la que ustedes entran y ustedes escriben una palabra o una frase y ustedes buscan cómo se pronuncia, ejemplos de gente pronunciando esa palabra. Entonces ustedes escriben eso. Entonces yo, por ejemplo, acá escribí esta frase, she is sick, para mostrar particularmente algo en la diferencia de la pronunciación. Ustedes lo buscan y esa página les va a encontrar videos en los cuales básicamente se está usando esa palabra y les muestra acá el transcrito, ¿cierto? Los subtítulos de lo que están diciendo en ese video. Entonces, ustedes lo buscan, ustedes pueden volver con este botón de regresar todo el tiempo a ese punto inicial donde encontró la palabra, y pueden también bajar la velocidad de la pronunciación. Entonces, si ustedes lo devuelven,
y ustedes lo pueden, como les muestro ahí, ralentizar tanto como sea posible y ver la diferencia puntual. Entonces, en este caso, él estaba diciendo, she is sick. Si ustedes se fijan, es algo que un hispanohablante tendería a pronunciar igual. Eh, she en general siempre lo pronuncian con la I del español, pero, y está bien, pero este is y este sick, muchas veces los hispanohablantes lo pronunciamos como una I larga, la misma del español, pero es una I diferente que es corta y que va más como en la garganta, que es la I corta del inglés. Entonces, si ustedes lo escuchan a él detenidamente, esas tres palabras no suenan igual, que es lo que quería mostrar un poco ahí. Entonces, este recurso es interesante porque les muestra eso, les muestra cómo se pronuncia. Los ejemplos son generalmente de hablantes nativos, lo que facilita que, digamos, no sea un error de un extranjero pronunciando mal alguna palabra. Y hay muchos videos en general, o sea, les busca y ustedes ven acá, este es el ejemplo 1 de 18. Ustedes pueden ir al segundo ejemplo, al tercer ejemplo, al cuarto ejemplo. Les puede mostrar diferentes hablantes, no va a ser siempre la misma persona, sino diferentes personas diciendo lo que ustedes estaban buscando. Y de esa manera, digamos, entrenan el oído para saber, ¿cierto? O entender mejor la pronunciación de la palabra sobre la cual tienen dudas o que quieren aprender. Entonces es un recurso bastante interesante, e inclusive si ustedes están aprendiendo otro idioma diferente al inglés, también está esta misma página, dice acá For English, pero también está alemán, coreano, portugués, ruso, español, italiano, etcétera, etcétera. Hay muchos idiomas. Entonces es bastante útil en mi opinión y un recurso que pueden utilizar. Lo voy a dejar en la descripción del link también para que ustedes puedan ir buscarlo si les llama la atención. Eh, Otros recursos que pueden usar. Perdón. Eh, Otro recurso es escuchar el idioma de una forma natural. Escucharlo de una forma natural significa que lo escuchen por fuera de un aula de clase. En un aula de clase, inclusive si es un aula de clase aquí en los Estados Unidos, donde les están enseñando inglés como un segundo idioma, no va a sonar muy similar a un aula de clase que ustedes pueden recibir en el Colombo Americano en Bogotá. ¿Por qué? Porque el idioma, como lo van a hablar, primero va a ser mucho más lento para que ustedes puedan entenderlo más fácilmente, ¿cierto? Eh, y el vocabulario que van a usar también va a ser un vocabulario académico, un vocabulario estándar, eh, un vocabulario que es ideal para aprender un idioma, para enseñar un segundo idioma, porque uno no va a enseñar modismos básicamente en un segundo idioma todo el tiempo, uno va a enseñar el idioma estándar y luego, digamos, es parte de un poco de la vida del estudiante y el interés del estudiante ir aprendiendo todos esos modismos particulares que se usan en diferentes contextos. Entonces, es importante escuchar el segundo idioma, en este caso el inglés de forma natural, y una forma de hacerlo es escuchar diferentes videos o audios como los podcasts. Ustedes pueden bajar diferentes plataformas o aplicaciones para podcasts en su celular. Eh, yo, por ejemplo, uso una que se llama iHeartRadio, que es como yo amo la radio, pero en inglés. La pueden bajar, es gratis en su celular y pueden bajar, y pueden, perdón, en esa aplicación buscar este podcast que se llama All Ears English. Y ellas les describen muchos usos de modismos, de vocabulario, de temas en general en muchísimos diferentes contextos y es bastante útil y los episodios son como de 15 minutos o algo así, lo pueden escuchar mientras caminan del colegio a la casa o mientras van a hacer una vuelta o lo que sea. Es bastante útil y estar escuchando inglés es bastante útil. Eh, es importante escucharlo también que se entienda, ¿no? Porque muchas personas piensan que el inglés como en el fondo ayuda a adecuar los oídos,
simplemente como ruido de fondo. Eso no es verdad. Si eso fuera así, todos hablaríamos inglés, que todos hemos visto películas con subtítulos, donde el idioma es el inglés, hemos escuchado alguna música en inglés, hemos estado expuestos al inglés muchas veces y no necesariamente eso nos hizo aprender lo mejor. O lo que funciona siempre es tener escuchar algo o ver algo que uno entienda. Si es algo que está muy por encima del nivel de uno y uno no lo entiende, eso no sirve para nada, porque el cerebro evolucionó para filtrar los sonidos. Y si son sonidos que su cerebro no entendió, que no se acostumbró nunca a usarlos antes, sencillamente los va a filtrar, no los va a reconocer y ustedes no lo van a aprender. Entonces, tiene que ser algo en un nivel adecuado. Ahora, también pueden utilizar muchos videos de YouTube. Eso sí, es un recurso invaluable, pienso yo, de lo mejor que se han inventado en los últimos 20 años. Eh, y también hay unos recursos escritos como Quora, que es una página de foros. Básicamente hay mucha gente haciendo preguntas. Si ustedes son personas curiosas eh, o les gusta responder preguntas en general, de cultura general, eh, van a encontrar muchas cosas interesantes en este foro llamado Quora. Lo hay en español, lo hay en portugués, en italiano, en francés, en inglés, en muchos idiomas. Y son simplemente discusiones sobre tópicos casuales de muchas cosas. Y ahí van a encontrar, si lo buscan en inglés, muchos hablantes nativos hablando de muchas cosas y pueden hacer parte de esa comunidad. Lo mismo pasa con este otro sitio que se llama Reddit, también es muy parecido a Quora, son preguntas, de pregunta y respuesta. E igual uno específicamente más enfocado en el aprendizaje del idioma es esta Word Reference. Y otro ejemplo es este Listening Lab que aparece acá, que se llama Randalls, que es básicamente un sitio de internet, también es gratis, donde pueden estudiar muchas cosas por, por tema, o sea, como ir al supermercado o ir a una cita, ¿cierto? De romántica o ir a una cita del doctor, cosas así. Y tiene los temas eh, tiene todos los tópicos, digamos, por esos temas y en cada tema les dan un audio y les dan un transcrito de ese audio y ustedes pueden aprender, ¿cierto?, sobre pues, las palabras que están ahí, la pronunciación, etcétera. Es un recurso también bastante interesante. Eh, También otra forma, el cuarto punto acá, como recurso, como estrategia, es sacar el inglés del aula de clase. Es un poco como lo que decía antes, y usarlo como parte de la vida diaria. Eso significa de alguna forma, y al menos lo ha sido para mí, renunciar un poco a su idioma nativo, el español, ¿cierto? En su caso y en el mío, por parte del día o por mucho tiempo. Eh, ¿Por qué? Porque ustedes van a estar consumiendo cosas porque los humanos somos así, necesitamos estar activos, haciendo algo, mirando algo, así uno esté pasivo, quieto, ¿cierto? En el sillón normalmente estamos haciendo algo, pensando en algo, leyendo algo. Entonces, digamos que es importante acostumbrarse a usar ese segundo idioma, sobre todo en las primeras etapas de aprendizaje, de una forma continua y por fuera del aula de clase para hacerlo parte de la vida diaria. Eh, Eso lo pueden hacer como, por ejemplo, viendo series en otro idioma, ¿cierto? Como en Netflix, pueden mirar Netflix con subtítulos en inglés, no en español, sino en inglés. O Disney Plus, ¿cierto? Otra plataforma de streaming. Pueden leer cosas en idioma inglés, inclusive cosas sobre Colombia. Hay ya diarios que son colombianos que escriben sobre la actualidad en Colombia, como este, por ejemplo, de Bogotá Post o Colombia Reports, que son básicamente, eh, son diarios, ¿cierto?, que muestran muchas historias sobre la actualidad colombiana y las pueden leer directamente en inglés. O también, digamos, este otro medio, The Guardian, que es un medio inglés de la de Inglaterra y también pueden en ese caso leer muchas cosas en inglés sobre Colombia,
sobre otros lugares del mundo. Y finalmente otra estrategia es aprender temas de interés personal a través del inglés. Entonces ustedes pueden aprender Coursera, por ejemplo. En Coursera es una plataforma que tiene cursos, muchísimos cursos, un poco parecido al Sena Virtual, si alguna vez lo han usado. Son temas que son interesantes y que les ayuda a aprender nuevas habilidades, nuevas destrezas, nuevo conocimiento. Pero en Coursera, entonces, la ventaja es que encuentran muchos de esos tópicos, de esas clases que les pueden interesar en inglés. Y es importante hacer del inglés eso, una herramienta, no estarlo únicamente estudiando por sí mismo, ¿cierto? Todo su vocabulario, gramática, estructura, pronunciación, etcétera, sino usarlo como herramienta para aprender, que es lo mismo que hacemos en español. Ustedes antes de dominar el español y ninguno de nosotros, a no ser que haya un profesor, una profesora de español viéndonos, ninguno de nosotros domina el español completamente. Nosotros no sabemos todas las palabras del español, seguro que no. No conocemos todas las reglas que hay sobre cómo hablar español, sobre cómo escribir particularmente el español. Y especialmente cuando somos niños, estamos aún aprendiendo muchísimo sobre cómo usar el idioma. Y aún así, mientras aprendemos cómo usar el idioma, vamos aprendiendo otras cosas. Vamos aprendiendo matemáticas, vamos aprendiendo historia, vamos aprendiendo ciencias naturales, mientras vamos a la vez desarrollando nuestras habilidades del español. Vamos aprendiendo otras cosas. Entonces, es lo mismo cuando ustedes van a tratar de usar el inglés, ¿cierto? Para aprender otras cosas, pues pueden hacer un proceso, seguir un proceso un poco similar. Eh, otro, otra recomendación, como les decía, escuchar contenido en un nivel apropiado. Es muy importante. Si el material no es entendible, no va a ser útil. Escuchar por escuchar no sirve. Muchas veces el contenido adecuado pueden ser videos cortos, videos de 3 minutos, cosas así cortas para empezar, no una película de 2, 3 horas, ¿cierto? No se va a poner a ver el Titanic o alguna cosa así de 3 horas y más, sino es mejor algo corto y de ahí va empezando a construir. Una estrategia particularmente interesante es ver dibujos animados, si a ustedes les gusta cosas como el anime o cosas de Disney o alguna cosa así, normalmente la pronunciación en esas series o en ese contenido, como está inicialmente creado para niños, eh, muchas veces la pronunciación va a ser muchísimo más clara, de manera intencional. En las películas ya para adultos muchas veces pues la pronunciación va a ser muy parecida a lo real, ¿cierto? Y nosotros en general, hablantes de cualquier idioma, no siempre estamos pronunciando todo súper claro y como se debería, ¿cierto? Sino pues uno habla de una forma más natural y muchas veces se come letras, se come el final de las palabras, se habla pasito, bueno, etcétera. Entonces, esa es la desventaja con una película para adultos, pero una película o una serie, ¿cierto? Para niños, en este caso como las que aparecen acá, van a estar muy bien pronunciadas y un vocabulario muchas veces más accesible que les ayuda a ganar un poco esa experiencia y esa confianza entendiendo un idioma extranjero. Entonces es un recurso. Y un séptimo punto de estas estrategias sería, en términos de escritura, comprender aspectos básicos de la gramática es importante, o sea, no es algo que uno se pueda saltar tampoco, hace parte de aprender el idioma, el uso de tiempos verbales, de condicionales, colocaciones, eso es muy importante. En español las tenemos, en todos los idiomas las hay. No es lo mismo ponerse bravo que colocarse bravo, ¿cierto? Uno no se coloca bravo en español, eh, pero uno se pone bravo. ¿Por qué? No sé. Poner y colocar es lo mismo, pero uno no se coloca bravo. Entonces, pasa. Y lo mismo pasa en el inglés. Hay palabras que van con unas y no con otras. Y hay que también aprender un poco de eso. Y la manera de hacerlo muchas veces es mirando, leyendo cosas. Hay recursos como esta página Lingui, donde pueden mirar el contexto de las palabras y cómo se usan. Este High Native es otro recurso que también sirve para hacer ese tipo de preguntas. O este eh, Corpus of Contemporary American English es un diccionario de colocaciones también, en donde van a encontrar ese tipo de información. Y finalmente, otro recurso
que les ayuda son las aplicaciones en general. Acá coloco Duolingo porque es una aplicación gratis, pero hay muchas otras que les ayudan a aprender a través de unos recursos muy específicos que son importantes y que han sido desarrollados a propósito y a través de investigación en lingüística por varios años. Y es gamificar. Gamificar ayuda mucho, volver las cosas un juego ayuda mucho, es bastante útil para nuestro cerebro. A nuestros cerebros les gusta eso, les gustan los juegos. Por eso los niños juegan, por eso los cachorros juegan, porque es parte elemental del aprendizaje. Y es importante saberlo. También están construidos dentro de estas aplicaciones cosas como la repetición espaciada, que ayuda, ¿cierto?, a volver a una palabra cada cierto tiempo para recordarla. Hay cosas como la curva del olvido en términos de ciencias cognitivas, que significa que uno aprende algo y lo olvida, pero entre más adquiere o recibe ese estímulo de cierta manera sostenida en el tiempo a diferentes intervalos, digamos, esa curva del olvido se hace menos pronunciada y uno puede recordar de una forma más continua y más estable para que pueda usar esa palabra en algún contexto, en algún momento, sea fácil acceder a esa palabra y usarla. Eh, y también dentro de esas apps como Duolingo están las flashcards, que son como esas tabletas o esas cartas que se voltean con información y preguntas, o juegos de roles a través de historias o cosas así que también están involucradas o construidas en la aplicación. Eh, y ahora, creo que estas son posiblemente esta tal vez es la última diapositiva. Eh, Uno podría preguntarse sobre otras lenguas, ¿cierto? ¿Se necesitan? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Entonces, a esa pregunta yo diría, en general, para trabajar en el mundo de las ciencias naturales, en general no es necesario sino únicamente saber inglés. Esa es la verdad, inclusive para países no angloparlantes, como les decía, ustedes se pueden ir a Alemania, se pueden ir a Francia, se pueden ir a Italia. Hablar inglés es suficiente para estar dentro de un laboratorio o dentro de un instituto de investigación, y no se espera que ustedes lleguen aprendiendo con el idioma, ese otro tercer idioma, ¿cierto? El francés, el italiano, el alemán. No se espera que ustedes lleguen con esos idiomas aprendidos. Sin embargo, si ustedes quieren integrarse a esa nueva sociedad en esos países, si ustedes quieren obtener la ciudadanía en esos países, sí necesitan esos idiomas. Si ustedes quieren alcanzar nuevas oportunidades laborales dentro de esos países, sí necesitan esos idiomas. Entonces, es una cuestión de oportunidad, ¿cierto? Y de momento. Si uno quisiera, uno no puede hablar todos los idiomas del mundo. Hay gente que habla 5 o 6 idiomas y hasta más, pero es la excepción y normalmente no es fácil. Luego no es realista esperar que uno hable 4 o 5 idiomas a la perfección, pero eventualmente uno puede ir escalando un poco hacia hablar esos otros idiomas. En mi caso en particular, yo aprendí a hablar inglés en el colegio, que es el colegio donde ustedes están. En mi momento no era bilingüe, tal vez hoy en día haya mejorado un poco más de donde estaba, pero no era bilingüe. Sabiendo algunas cosas de inglés, pero no estaba lejos de ser bilingüe. Sin embargo, pues estudié inglés en la universidad, en algún instituto de enseñanza de inglés, el Colombo Americano, y luego finalmente vine acá y a través de todo ese proceso, digamos, fui aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo paso por paso. Eh, Hay muchas cosas que hubiera hecho diferente, pero aún así, digamos, fui desarrollando eso en el tiempo, y ya estando acá, habiendo alcanzado cierta confianza con el inglés, también empecé a aprender otros idiomas que yo creo que es una forma también de reaprender inglés o de afianzar su inglés, porque ustedes pueden aprender otros idiomas a partir del inglés. Entonces, ustedes pueden bajar la aplicación de Duolingo, esta que se llama Lingodeer o Busuu, que pueden usar su idioma de efecto como inglés y luego buscar aprender portugués o italiano o algo así. Y mientras practican,
¿cierto? Ese tercer idioma o cuarto idioma, pueden a la vez practicar el inglés porque siempre les va a mostrar un paralelo de la traducción. Entonces, es una forma también de, digamos, de crear una nueva habilidad a la vez que están afianzando una que ya sabían o que han estado desarrollando. Entonces, en mi caso, yo he estudiado portugués, ah, tengo un entendimiento, un nivel decente, no, no diría que lo hablo, pero lo he estudiado, y algo de italiano y francés, pero también no diría que los hable, solamente entiendo un poco de esos idiomas, pero no más que eso. Entonces, otras lenguas son útiles, depende de donde ustedes, a dónde ustedes quieran ir y de las oportunidades que eso les permita alcanzar, lo cual depende del contexto y de dónde estén en un momento determinado. Finalmente, ¿de qué depende que un idioma sea más fácil o más difícil de aprender? Depende específicamente del idioma que ustedes hablen. No hay un idioma en el mundo que sea el más difícil o el más complejo, ni un idioma que sea el más fácil o el más tonto. Si eso fuera así, las personas de ciertas nacionalidades serían las más inteligentes por defecto, porque aprendieron el idioma más complicado. Y eso no es así. Entonces, todo depende de qué hablen ustedes. El cerebro humano es capaz de aprender absolutamente todos los idiomas que existen, que se hablan hoy en día, o sea, no hay excepción. Y luego ya de que nacimos con esa capacidad de aprender todo, ¿cierto? Se cierran, se conectan unas neuronas específicas, unas redes neuronales y circuitos eh, neuronales específicos y en ese caso nos concentramos básicamente en hablar un solo idioma, como el español, que es el que está acá en esta red, en este caso, o el inglés o el alemán o el idioma que ustedes quieran. Ahora, para aprender un segundo idioma, un tercer idioma, eh, va a ser más difícil o más fácil dependiendo de qué tan parecido o qué tan diferente sea ese otro idioma que ustedes quieren aprender. Entonces, en ese sentido hay unas redes, digamos, que buscan mostrar qué tan cerca o qué tan lejos están unos idiomas de otros, que es básicamente lo que ustedes ven en esta figura. Ustedes van a encontrar que las lenguas romances están en un solo clúster, en este caso, un solo grupo. Aquí en la izquierda está el español, que es más similar, sobre todo con el portugués, bueno, y con el gallego. El gallego, si ustedes lo escuchan, el gallego suena muy parecido a un español de España, hablando portugués, porque el acento es español, pero las palabras y algo de la gramática suena, es más portuguesa. Es bastante curioso. Entonces el gallego es más parecido al español, luego tienen el portugués, también está el italiano, también está el catalán, el francés es el más, de los más diferentes de esos idiomas romances, junto con el rumano. Y luego el inglés y el francés, ustedes ven, están acá relativamente cerca de una influencia muy grande del francés sobre el inglés. Históricamente fue así por muchas razones. Y en general, si ustedes se ubican en cada nodo, van a encontrar diferentes idiomas que son más fáciles o más difíciles de aprender para unos y otros. Además de la similitud lexicográfica, ¿cierto? De vocabulario, también hay cuestiones de pronunciación que son importantes, cuestiones de gramática y de estructura que entran en juego. Entonces, pues es todo un conjunto de cosas. Pero para nosotros, para los hispanohablantes, el idioma más cercano de aprender el portugués y el gallego. Entonces, si a ustedes les interesa. Y con eso termino. Básicamente, si ustedes tienen alguna pregunta adicional, me la pueden hacer ahorita mismo, pero también si ustedes tienen en general preguntas sobre todo lo que hemos hablado, sobre becas, sobre ciencias naturales, sobre el aprendizaje de idiomas, sobre los hongos, ¿cierto? Que yo discutí las aplicaciones de ellos. Eh, si tienen preguntas sobre cualquiera de esos temas, siéntanse en libertad de escribirme a mi correo electrónico que aparece acá y yo haré todo lo posible por responderles esas preguntas y ayudarlos de alguna forma o darles algún consejo eh, cada vez que pueda. Entonces, con eso termino y si tienen alguna pregunta, la podemos resolver.